Antes de comenzar quiero decir tan agradecido estoy al Señor y gozoso por la obra que el Señor está haciendo, por su palabra, por su espíritu en nuestros hogares, por los que han comenzado haciendo la adoración familiar, las buenas noticias que he escuchado de varias, calienta mi corazón. Estoy muy gozoso de escuchar de eso. Ustedes saben que antes de esta pandemia tenía el privilegio también de ser entrenador del equipo de fútbol de uno de mis hijos, y antes de ir al partido, una de las cosas más importantes que el entrenador tiene que hacer por el equipo que está practicando, trabajando, es animarle, prepararle para entrar y dar todo su esfuerzo de seguir adelante. Y oro que Dios usa su palabra, su espíritu y conmigo como un entrenador en ese tiempo para empujarnos en esta carrera cristiana en las disciplinas espirituales. No es para castigar o desanimar, espero que tiene otra reacción, que animarnos de seguir adelante. Entonces, oramos. Gracias, Señor, por tu santa palabra y por comida rica que es tu palabra. Alimentanos, oh Señor, para seguir adelante en los ejercicios espirituales, en las disciplinas espirituales. Queremos, oh Señor, crecer en madurez, y queremos, oh Señor, glorificarte como buenos adoradores en nuestros hogares. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Ustedes saben que tenían planificado este verano los Juegos Olímpicos en Japón, pero por la pandemia van a proponerlo por otro año y será, si Dios permite, en 2021. Significa que por cientos, tal vez miles de personas que han dedicado años disciplinando sus dietas y haciendo ejercicios y practicando y durmiendo y no trabajando en otras áreas, enfocándose en sus deportes y otras cosas que han sacrificado, toda esta disciplina preparándose por ese verano, van a tener que esperar otro año disciplinándose día tras día, noche tras noche, para que estén preparados por esta competencia. Y mi pregunta es, ¿por qué? ¿Para qué? al fin de todo eso, unos de esos, muy pocos, van a tener el gran honor de estar en un podio y recibir una medalla. Y ya, todo ese trabajo, todo ese esfuerzo, toda esa disciplina por un medallo, un poquito de gloria que está aquí hoy y mañana, son olvidados. Estamos en una competencia, no entre nosotros quién es el mejor cristiano, pero la vida cristiana en 1 Corintios 9 es comparado con una carrera en que estamos corriendo por una corona, no corruptible como los medallas, pero por una corona incorruptible, para ser llamados de Cristo siervos buenos y fieles. Estamos corriendo por la gloria de Cristo. Y para hacer buenos atléticos, tenemos que disciplinar nuestros cuerpos. Para ser buenos cristianos, buenos siervos de Cristo, tenemos que disciplinarnos en las disciplinas espirituales. El centro de nuestro texto hoy es en el segundo parte de 1 Timoteo 4:7. Que dice en la versión de las Américas, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. O la versión mejor de la Reina Valera, en esta causa, dice más bien ejércite para la piedad. Quiero desempacar dos palabras importantes en este versículo para entender el punto central que vamos a tocar. El primero es la palabra traducido aquí, disciplínate o ejércite. La palabra en griego es gymnazo, y puede escuchar un poco de cómo se traduce en español gimnasio.
La palabra es la palabra por gimnasio. Y Pablo está hablando a Timoteo de cómo ir al gimnasio cristiano, cómo levantar pesos, hacer ejercicios espirituales para crecer en sus músculos espirituales, cómo ser saludable como cristiano, espiritualmente hablando, cómo disciplinarse. La segunda palabra importante dice, ejércete, disciplínate a ti mismo para la piedad. ¿Qué es la piedad? Piensa en su mente por un momento. ¿Qué sería su definición de piedad? La idea no es de un monje en las montañas. La idea de piedad en griego es la palabra eusabeia. Eusabeia viene de dos palabras, eu, que significa buen, y sabeia, que es un adorador. En otras palabras, Dios nos ha creado para ser buenos adoradores. Existimos para la gloria de Dios, para adorar a Dios. Y tristemente no somos buenos adoradores naturalmente. Por nuestro pecado somos separados de Dios. Y necesitamos Cristo, su muerte por nosotros, para limpiarnos de nuestro pecado por fe en Él y para regresarnos a Dios. Pero todavía, aunque somos limpiados, purificados, perfectos en los ojos de Dios, justificados por fe en Cristo, todavía necesitamos ser entrenados en cómo ser buenos adoradores de Dios. Y por eso necesitamos las disciplinas espirituales, entrenamiento espiritual. Y esto es lo que vamos a tocar hoy. ¿Cómo podemos crecer en la piedad? ¿O cómo podemos crecer en en siendo mejores adoradores de Dios con toda nuestra vida? Como cuando congregados como iglesia, cuando estamos adorándole en casa con familias, cuando estamos en trabajo, en la escuela, o en casa haciendo esas cosas. Cada día, cada hora, cómo ser buenos adoradores. En otras palabras, cómo nos disciplinamos para ser conforme a Cristo. Cómo ser como Cristo. Entonces, capítulo 4, versículo 6. Una palabra más sobre el contexto. He mencionado al principio que hay 3 cartas o epístolas pastorales. Cartas escritas por Pablo, inspiradas por el Espíritu, a hombres que él ha dejado a ciertas iglesias que Dios usó Pablo para plantear, pero que tenían problemas y que necesitaban ayuda. Especialmente en 1 Timoteo, Timoteo fue puesto en Éfeso para arreglar unas doctrinas falsas que han entrado en la iglesia por apóstatas, por falsas maestros. Y Timoteo estaba allí, un hombre más o menos joven, probablemente en sus 30, entonces me considero como un hombre joven aparentemente, y eso es bueno, y significa que tengo mucho que aprender de esta carta de Pablo a Timoteo. Y especialmente en nuestro pasaje, él está enfocando en cómo Timoteo necesita disciplinarse en medio de esta falsa enseñanza para protegerse de esta falsa enseñanza. Cómo proteger su doctrina y proteger su vida, su ejemplo. Y esto es lo que queremos escuchar hoy. ¿Cuál es el gimnasio espiritual que Timoteo y que nosotros necesitamos? En versículos 6 y 7 vamos a escuchar el mandamiento, que es disciplínate, ejércete en las disciplinas espirituales. En el fin de versículo 7 hasta el versículo 10 vamos a ver la meta, la motivación, que es la piedad, que es siendo buen adorador de Cristo. Entonces, primero, el mandamiento. Versículo 6 dice, al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús. La palabra traducido aquí, ministro, es la palabra diáconos.
y es la palabra por un siervo. Entonces la idea aquí no es que Pablo está hablando a Timoteo como solamente un pastor, y esta es una palabra por pastores. Sí, esta es una palabra por pastores, pero esta es una palabra por todos cristianos, por todos que son diáconos o siervos de Cristo. ¿Cuál es nuestra autoidentidad? Cuando pensamos en quiénes somos, pensamos en quiénes somos como atléticos, pensamos en quiénes somos como estudiantes o lo que hemos hecho en nuestros hogares o en el trabajo. ¿Qué es nuestra identidad? Nuestra identidad fundamentalmente es que somos siervos de Cristo. Nuestra gloria es Cristo, no nosotros, y el gran privilegio que tenemos es servir a Cristo. Y nuestro deseo es que Él reciba toda la gloria, toda la adoración. Y la única cosa que queremos es que su nombre sea glorificado por medio de nosotros recibiendo en el día que todos nosotros estaremos delante de Cristo, que Él dice: siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, recibe autoridad sobre mucho, entra en el gozo de su Señor. ¿Es esta nuestra meta? ¿Es nuestra meta tener más dinero, tener mejor salud físico? ¿O es nuestra meta, al fin de cuentas, que Cristo, ante de quien todos nosotros vamos a aparecer, y individualmente, Él va a darnos, disciplinarnos o damos por su gracia recompensa, y Él va a decir a nosotros: bien hecho, siervo fiel? Este debe ser nuestro gran meta, ser buenos siervos de Cristo. ¿Cómo podemos ser estos siervos buenos? Él dice primero en versículo 6, nutrido con las palabras de la fe y de la sana doctrina que has seguido. Una dieta sana, físicamente hablando, necesita comida de buena nutrición, que tiene los vitaminas, los vegetales, las frutas, proteína, y comiéndolo regularmente, diariamente. Si queremos ser buenos siervos de Cristo, tenemos que ser nutridos, dice Pablo, de la palabra de fe, de la sana doctrina. En otras palabras, diariamente tenemos que comer del pan de la palabra, que es más rico que la miel. El hombre no vive solamente por el pan diario, pero por cada palabra que sale de la boca del Señor. Necesitamos alimentarnos en la palabra y en la sana doctrina, es decir, buenas enseñanzas que enseñan y aplican lo que dice la Biblia. Tenemos que ser una iglesia de la palabra. Y una dieta sana no solamente incluye las cosas buenas que comemos, pero las cosas malas que no comemos. Versículo 7 dice: pero nada tenga que ver con las fábulas profanas propias de viejas. En los días de Pablo, de Timoteo, los redes sociales eran cuando las viejas congregaron y compartieron todas sus fábulas, sus mitos, sus rumores, y todo eso. Pablo dice a Timoteo: te separa de esas cosas, de esas fábulas, porque solamente produce mentiras y confusión y distracción. Enfoque en la rica comida de la palabra y no en esas cosas que van a confundir la iglesia y distraer tu ministerio. Si tenemos una dieta con muchas vegetales, mucho fruto, pero también muchos dulces, muchas papas fritas y
Y esas cosas son más fáciles de comer que las otras cosas. Pero después de comerlo, sentimos malo. Y tenemos energía por 30 minutos y después... esas cosas que no estoy diciendo que no podemos disfrutar un poco de esas cosas hablando de la salud física, pero todo balanceado en nuestras dietas. También en la dieta espiritual. No estoy diciendo que es 100% pecado de mirar la televisión o estar en las redes sociales o mirar las películas o lo que escuchamos, pero tenemos cuidado. ¿Cuánto tiempo estamos pasando en esas cosas y en las cosas más ricas, las cosas que nos alimenta de comiendo de la palabra? Si pasamos tanto tiempo enfrente de la palabra como pasamos enfrente de nuestros móviles, enfrente de la televisión, seríamos cristianos gigantes. Músculos muchísimo más grandes que tenemos porque estamos distraídos y a cada cosa que escuchamos, cada cosa que miramos, estamos siendo influenciados por lo bien y por lo mal. Y tenemos que tener cuidado. Con este aspecto de nutriéndonos con la palabra, él sigue, versículo 7, más bien disciplínate o ejércete a ti mismo para la piedad. Y aquí llegamos al centro del mandamiento central de este pasaje. Tenemos que disciplinarnos, tenemos que ir al gimnasio, al gimnasio espiritual. 3 observaciones sobre esta palabra. La primera observación es que este es un orden. Nota que no dice, pues si quieres, debes considerar disciplinándote más, Timoteo. No, él dice a Timoteo, el Espíritu dice a nosotros, disciplínate, ejércete. Este no es una opción por los super espirituales cristianos. Este es un mandamiento por cada discípulo de Cristo, por cada uno de nosotros. Cristo está hablando, disciplínate. La segunda cosa que notamos es que es personal, es reflexivo. Nota que dice, disciplínate a ti mismo. No dice, tus padres deben disciplinarse. Aunque si un padre ama a sus hijos, debe disciplinarse. No dice, los pastores disciplinan a las ovejas, aunque es necesario disciplinar o tratar de entrenar en discipulación y disciplina. No dice que los esposos disciplinan a sus esposas. Dice personalmente, disciplínate. Es tu responsabilidad. En el día en que estamos enfrente de Cristo para dar cuenta por nuestras vidas, no podemos decir, fue culpa de esta persona por no disciplinar mi vida. Fue culpa de mis padres por permitirle vivir una vida muy floja y por eso pues no fue disciplinado. Cristo va a decir, tenía mi palabra, tenía mi espíritu, tenía mi mandamiento de disciplínate. ¿Qué has hecho con lo que he dado a ti? Claro, hay gran bendición de tener padres que nos entrenan en disciplina. Hay gran bendición por los que han sido en el militario y han tenido generales para entrenarles en ser disciplinados. Hay bendición en esas cosas y Dios usa a otras personas para ayudarnos en la disciplina. Pero al fin de cuentas, es nuestra responsabilidad de disciplinarnos. ¿Y por qué Dios nos ama? Porque Él es un Padre que nos ama. Si no nos disciplinamos, Dios nos disciplinará. Dios traerá dificultad para disciplinarnos y es por nosotros responder a esa disciplina que viene del amor de Dios. Esta disciplina es un mandamiento, es personal, es reflexivo de que somos responsables y es algo escrito, el verbo está en el presente. No dice, debes disciplinarte mañana. Dice, disciplínate. Es en el presente. Es algo que debemos hacer ahora. Y es progresivo. Es un verbo que significa que debemos no solamente hacerlo hoy, pero mañana, y el día después, y el día después, hasta que estamos con Cristo. Tantas veces pueden ver la evidencia que no he pasado mucho tiempo en el gimnasio. y
Y he tratado, y normalmente lo que ocurre es, lo hago una vez. Y porque no he hecho por meses, cada músculo después, hago demasiado y todo duele el próximo día y digo, ok, entonces no hoy, mañana. Y 2 días todavía se duele. Y después de una semana, pues no duele, pero no tengo el mismo motivación que tenía la semana pasada, y 1 mes, y 2 meses, y 3 meses pasan. No debe ser así espiritualmente. Es algo diario, día tras día, tras día, tras día. Si lo sentimos, si lo queremos hacerlo o no, es un mandamiento por ese día que nos disciplinamos en esas cosas, que no hacemos excusas, que este sería nuestra primer prioridad. Si no estamos haciendo esas cosas, las otras cosas que queremos hacer, si sean cosas buenas que queremos hacer para la gloria del Señor, pero no vamos a ser tan efectivos si no estamos cumpliendo las disciplinas espirituales. Entonces, ¿cuáles son estas disciplinas espirituales? Quiero leer versículos 5 y 6 otra vez y vamos a ver 3 disciplinas. Dice, todo lo que tenemos del Señor es santificado, versículo 5, mediante la palabra de Dios y la oración. Al enseñar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro o siervo de Cristo Jesús, nutridos con las palabras de fe y de la sana doctrina que has seguido. 3 cosas que vemos aquí en las disciplinas o ejercicios espirituales que debemos hacer como cristianos. El primero y lo fundamental es la palabra de Dios. Tenemos que ser nutridos con la palabra de Dios cada día. Y si Dios permite, quiero que este sea un comienzo de una breve serie sobre las disciplinas espirituales. Y quiero estudiar un poco más cómo leer la Biblia, escuchar la Biblia, estudiar la Biblia, meditar en la Biblia, memorizar la Biblia. La Biblia es lo fundamental de siendo un seguidor de Cristo, su palabra. Segundo, dice el versículo 5, es la oración. En la conversación, caminando con Cristo, Él habla a nosotros por medio de su palabra y hablamos directamente al Creador del universo por medio de la oración. La palabra de Dios, la oración. Y finalmente aquí dice versículo 6 que queremos ser buenos siervos de Cristo. Y en esta categoría podemos poner muchas cosas. El evangelismo, obras de misericordia, sirviendo personas en la congregación, usando nuestros dones espirituales. Versículo 14, Pablo dice, no descuides el don espiritual que está en ti. Cada uno de nosotros como creyentes en Cristo tenemos un don o dones espirituales y necesitamos usarlo para servir a otros. Y si tenemos el don del evangelismo o no, tenemos el mandamiento de compartir a Cristo con otros. Entonces vamos a ver estas 3 en las semanas que siguen, si Dios permite: la palabra, la oración y sirviendo a otros. Haciendo esas cosas cada día, regularmente, levantando los pesos, disciplinando la alimentación espiritual, vamos a crecer como cristianos. No necesariamente inmediatamente. Cuando a veces hemos comenzado una dieta y vamos para ver cuánto pesamos y nada ha cambiado. ¿Qué? 24 horas no he comido papas fritas. Pues, ok. Si he pasado 36 años comiéndolo, voy a necesitar más que 24 horas para que todo cambie. Ok, será un poco lento, no seamos desanimados. La madurez espiritual viene poco a poco, pero es seguro. Dios nos crecerá. Más bien dice, disciplínate a ti mismo. Este pasaje también usa 2 otras palabras que nos ayudan a entender la seriedad de qué es disciplinarnos. Y los encontramos en versículo 10. Dice, porque por esto trabajamos y nos esforzamos. Trabajamos y nos esforzamos. Piensa en eso. Estamos trabajando en nuestra vida cristiana. O estamos
tranquilos. Estamos esforzándonos o pues descansando. Pablo dice, cuando él considera su ejemplo y lo que él está motivando a Timoteo de vivir su vida corta que él tiene aquí en esa tierra, es que sea una vida de trabajo, de esfuerzo, de disciplina. La palabra traducido aquí, trabajo, él usa otra vez en 2 Timoteo para hablar de un granjero. Mi abuelo, y antes de ser un ingeniero, mi padre cuando era en casa fue un granero de vacas en Wisconsin. Y muchas veces tengo que recordar a mis hijos de esta verdad. Porque, padre, es el verano y tú vas a mandar que tengo que trabajar por 1 hora. ¿Sabes qué hizo tu abuelo? Que cada día él se levantó antes de la escuela para trabajar con las vacas, dar comida a los cerdos. Él trabajó en la escuela, después regresó, hizo sus quehaceres por horas y él comenzó su tarea a las 8 de la noche, trabajó hasta las 10. Este fue su rutina normal, no fue algo extraño, él trabajó duro. Siendo un granero es trabajo duro. Y esa es la palabra que él usa aquí, que trabajamos, que sudamos, que usamos todos nuestros músculos espirituales cada día para la gloria de Cristo, porque Él merece todo el esfuerzo que podemos dar. Y esta es la segunda palabra que Él usa, el esfuerzo. Encontramos esa palabra en 1 Corintios 9, 24, que dice, ¿no sabes que los que corren el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis. Todo el que, la palabra aquí, compite, todo el que da esfuerzo en los juegos, se obtiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. La palabra esfuerzo es una palabra atlética, hablando de alguien corriendo. Y ha corrido por miles y miles, pero todavía no ha cruzado la línea, no ha llegado al final. Y tiene su dolor en el lado y quiere pararse, quiere terminar, pero quiere terminar bien. Sus ojos son puestos en la meta y él corre y corre y corre. Él sigue adelante dando esfuerzo. Este es lo que Pablo está diciendo. La misma palabra está usada luego en capítulo 6, cuando él dice que he peleado la buena batalla de la fe. Es como un boxeador que ha peleado y peleado, pero todavía no ha escuchado la ronda final. Entonces, él está ahí dando todo su esfuerzo para terminar bien. Y este es el tipo de cristiano que es un buen siervo. El tipo de cristiano que queremos ser. No solamente los que comienzan bien, los que ganan son los que terminan bien. Y para terminar bien necesitamos perseverancia. Cuando no sentimos como queremos seguir adelante, todavía hacemos las disciplinas espirituales, leemos la palabra, oramos, servimos a otros y en tiempo vamos a sentirlo. Tal vez sentimos como hipócritas. No lo siento. No importa si mi padre lo sentó como levantándose de la cama y trabajando con las vacas. Fue un quehacer, fue un mandamiento de su padre. Nuestro padre nos ha dado quehaceres, disciplinas espirituales que hacer. No es hipocresía cumplirles cuando no lo sentimos, es obediencia, es fidelidad como siervos a nuestro Señor. Y su gracia es que Él va a darnos el deseo en tiempo. Él va a cambiar nuestro corazón, pero tenemos que disciplinarnos. Pasa conmigo, vamos a regresar a 1 Timoteo, pasa conmigo a Colosenses 1. En diciendo todo eso, no quiero olvidar lo más esencial, que es, al fin de cuentas, el poder, el esfuerzo, el trabajo
no es de nosotros, es del Espíritu Santo en nosotros. Hay un solo Colosenses. Colosenses 1, versículo 29 dice: y con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Otra vez. También trabajo esforzándome. Nota, son las mismas palabras que hemos visto en 1 Timoteo 4:10. El trabajo, el esfuerzo, trabajo, esforzándome, ¿cómo? Según su poder que obra poderosamente en mí. ¿Cuál es ese poder? Es el poder del Espíritu Santo en nosotros. Filipenses 2:12-13 dice que tenemos que obrar con temblor y temor, porque es Dios en nosotros causándonos de trabajar, causándonos de hacer y desear la voluntad de Dios. El motor del cristiano es el Espíritu Santo, y la gasolina es su palabra. Y con este motor y con esta gasolina, el carro es listo para correr, pero necesita ser prendido. Necesitamos disciplinarnos día tras día de comenzar el motor y movernos. Entonces hay esta doble responsabilidad. El Espíritu es el poder que nos da el esfuerzo, que nos da el trabajo, y también tenemos que trabajar, esforzarnos, disciplinarnos. Las buenas noticias son que Cristo murió para salvarnos de nuestro pecado, y Él nos ha dado el Espíritu Santo para trabajar duramente por Él. Ok, primera parte, disciplínate. Segunda parte, rápidamente, la meta y motivación. Él dice, disciplínate a ti mismo para la piedad. Para la piedad, o para ser un buen adorador de Cristo. Tenemos que tener muy clara en nuestra mente cuál es nuestra meta como cristianos. ¿Qué es lo que deseamos? ¿Es el sueño americano? ¿Es tener nuestros hijos salvados y van al cielo y ya, este es suficiente? ¿O es nuestra meta que cuando aparecemos delante de Cristo, Él dice, bien hecho, siervo bueno y fiel? Estamos trabajando por esa meta. Si alguien está corriendo, pero no tiene la meta en mente, no va a levantarse muy de mañana para correr. Si es solamente por el amor de correr, hay días que no va a sentir como quiere. Pero si hay una meta, esta es la motivación de disciplinarnos. Nuestra meta tiene que ser la gloria de Cristo y recibiendo por su gracia su aprobación. Él dice en versículos 8 a 10, 3 razones, 3 motivaciones por disciplinarnos. Y Él está explicando cómo es que esta piedad, que siendo como Cristo vale la pena al fin de cuentas. Porque el enemigo va a querer distraernos con otras cosas que parecen como son mejor. Tenemos que tener muy claro qué es la meta, qué es más precioso que todas estas tentaciones. Versículos 8 y 9 encontramos la promesa de Dios. La promesa que es presente y futuro. Y en versículo 10 Él va a explicar un poco más cuál es esa promesa futuro y cuál es la bendición presente de siendo como Cristo. Versículo 8. Porque el ejército físico aprovecha poco, pero la piedad es provechoso para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Él compara el ejercicio físico con el ejercicio espiritual. Él dice no que no hay ningún valor de ejercicio físico. Él dice que tiene valor, un poco valor. Dios nos ha dado estos cuerpos como templo del Espíritu Santo. Debemos cuidar por esos cuerpos. Lo que comemos, haciendo ejercicios, no fumando, durmiendo lo mejor que podemos. Todo eso es bueno. Estamos
mayordomos de este cuerpo, debemos cuidarlo. Pero tiene sus limitaciones. Uno puede hacer todos los ejercicios, no sé cómo decir, pero tiene el six-pack que yo no tengo, tiene todos los músculos grandes, ser como Arnold Schwarzenegger, y todo el mundo está impresionando por unos años tal vez, eventualmente antes de morirse, si viven a ser ancianos, su piel será pues como está lo que han tenido grandes músculos y después no tanto y al fin todos parecen lo mismo cuando están bajo la tierra, comidos comidos y regresan a la tierra. Es temporal, pero la piedad, siendo como Cristo, es eterno. Tiene bendición para hoy y para siempre. Y Él va a desempacar estas bendiciones en versículo 10. Pero antes de eso, en versículo 9, Él dice, palabra fiel es eso, digna de ser aceptado. Por eso he mencionado al principio que hay estos 5 palabras fieles. Y Pablo está diciendo a Timoteo, a nosotros, esta es una de las doctrinas esenciales de que debemos con toda nuestra fe, aceptándolo totalmente, meditando en eso, que hay gran bendición, mejor bendición por esa vida, por hoy en día, por mis problemas, con mis tentaciones que tengo hoy, vale la pena de seguir Cristo hoy y por el futuro. Debe ser algo esencial a nuestra fe, que entendemos, que creemos con cada miembro de nuestro ser, vale la pena de seguir a Cristo. La piedad, siendo un buen adorador, sí vale la pena. ¿Por qué? Versículo 10. Porque por esto trabajamos y nos esforzamos, sudamos y nuestros músculos espirituales y tal vez físicos son cansados, pero seguimos adelante. ¿Por qué? 2 razones. Porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Una razón futuro y una razón en la vida presente. Primero lo futuro. Hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo. La palabra esperanza en la Biblia no es algo como nos usamos en español. Espero que, y hay duda, no sabemos que si será real en el futuro o no. Cuando la Biblia usa la palabra esperanza, es algo real, concreto. Es una promesa de Dios que es fiel y que no cambiará. Y dice, hemos puesto nuestra esperanza, algo que no podemos ver con nuestros ojos, pero es real, es seguro, es la verdad que es. Él dice, hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo. No hay muchos dioses, hay un solo Dios, y este Dios no es muy lejano, este Dios no es muerto, ese es el Dios vivo y verdadero. Y nuestra esperanza es puesto en Él. Un día estaremos enfrente de Él y vamos a dar cuenta. Por su gracia vamos a pasar la eternidad con Él. Y cómo gastamos los pocos días que tenemos aquí en la tierra va a determinar en un sentido el nivel de premio, el nivel de experimentando el gozo del Señor por toda la eternidad. No hay una inversión mejor que podemos hacer que vivir cada segundo por la gloria de Cristo. Porque cuando llegamos a su presencia vamos a ver, vale la pena. Cada pequeña inversión de mi tiempo hoy, cada programa de televisión que no miré para pasar en la palabra, vale la pena. Porque por la eternidad estoy disfrutando la gloria del Dios vivo. Por la eternidad, estábamos hablando de eso anteayer con Asher, y él me encanta cómo él trata de comprender la cosa. No puedo comprender eso. ¿Cómo es? ¿Qué es la eternidad? Tiempo. Año tras año, pues no hay tiempo, de verdad. Eterna, no puedo comprender exactamente. Por eso, siendo criaturas temporales, enfocamos en la cosa tan temporal. Pero Dios promete una corona
incorruptible, eterno en su gloria. Vivimos por eso, vale la pena el futuro. Pero no solamente el futuro, hay beneficios hoy en día. Él dice, nuestra esperanza está en el Dios vivo y Él es versículo 10, Él es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. El Dios vivo, el Dios que es el autor de toda vida, también es el Salvador del mundo. Es el Salvador quien ama al mundo, quien desea, según 1 Timoteo 2, 3 y 4, que todos sean salvados. Dios es un Dios de grande amor. Y Dios tiene una misión para salvar a personas, de hombres y mujeres, de ancianos y jóvenes, de los ricos y los pobres, de cada color, de cada tribu, de cada nación, de cada lengua. Dios tiene una gran misión. Este es el Salvador. Pero dice el versículo 10, el Salvador de todos, está traducido aquí, especialmente de los creyentes. La palabra especialmente puede ser traducido particularmente. Este no está enseñando un universalismo, es decir, que todos serán salvados. Sabemos que este no es la verdad, tristemente. Pero que hay unos que serán salvados, otros que no son salvados. ¿Qué es la distinción? Especialmente, particularmente de los creyentes. De los que creen en Cristo serán salvados. ¿Cómo pueden creer si alguien no viene y no comparte la palabra? El fe viene por oír y oír por la palabra de Cristo. Bendecidos son los pies que traigan las buenas noticias de Jesús. ¿Qué es nuestra motivación? ¿Qué es la bendición de siendo fiel a Cristo? Hoy en día hay miles de bendiciones. Nuestros matrimonios serán mejor. La bendición por nuestros hijos. La bendición de nuestra esperanza en medio de tiempos de miedo, tiempos de depresión, tiempos de angustia. Si estamos andando con Cristo, aunque sentimos esos temores, esas dudas, Cristo está con nosotros. Su palabra, orando con Él, sirviendo a otros, nos anima, nos recalienta. Pero si estamos andando afuera de Él, si no estamos en su palabra, si no estamos orando, si no estamos sirviendo a otros, nuestros ojos son puestos en nuestros problemas grandes y puestos en nosotros y en todas nuestras fallas. Y es por esa razón que cristianos han cometido suicidio, porque no tienen sus ojos en Cristo. Hay gran beneficio hoy en día de siguiendo con las disciplinas espirituales. Y la bendición no es solamente por nosotros, es por un mundo de perdidos que necesita escuchar el Evangelio. Tenemos que cuidar por nosotros. Dice versículo 16, terminaré aquí. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en esas cosas. Haciéndolo, asegurarás la salvación tanto para ti mismo, para los que te escuchan. Hay gran meta, gran motivación de disciplinarnos. La salvación del mundo, nuestra propia santificación y más que todo la gloria de Cristo. 3 aplicaciones entonces, rápidamente. Primero, es que necesitamos arrepentir. Por lo menos necesito arrepentir. Por no siendo tan disciplinado con mi vida, con las 24 horas que Dios me ha dado cada día. Necesitamos disciplinarnos más. En arrepintiendo, necesitamos ver con claridad la cruz de Cristo y recordar lo que leímos al principio, después de la confesión de pecado, la promesa de perdón de Tito 3:5. Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. Recuerda, no es porque hemos leído la palabra, porque hemos orado, porque hemos servido a otros que somos salvos. Estas disciplinas espirituales no nos salvan.
Dios lo usa para crecernos como cristianos, pero nuestra salvación, dice este versículo, no es por obras, es por la misericordia de Dios, es por fe en Cristo, por su muerte por nosotros. Pero esta palabra fiel sigue en Tito 3:8. Palabra fiel es esto, y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. ¿Nota eso? No somos salvados por buenas obras, somos salvados para que hacemos buenas obras, para que tenemos el Espíritu Santo, con el deseo, el motor de empujarnos de leer la palabra y crecer, de ser nutridos, de orar a Dios cuando no queríamos antes. Él nos ha salvado para que queremos comunicar con Él. Él nos ha salvado para que no vivimos por nosotros, pero para servir a otros y servir a Cristo. Arrepentimos de nuestro pecado y después de arrepentir, olvidar lo que está atrás. Olvidar nuestros pecados del pasado porque Dios lo ha olvidado. Dice Filipenses 13:14. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Pablo todavía tenía que arrepentirse. Él todavía no ha llegado a ser un perfecto adorador de Cristo. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome, dando el esfuerzo a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No sé si recuerdan, creo que fue los Olímpicos pasados, en que Usain Bolt, tan rápido es ese hombre, que él es el único que he visto quien podía correr y después de terminar, él estaba mirando atrás para ver la distancia entre él y los otros. Hermano, no somos Usain Bolt. no podemos correr siguiendo a Cristo, pero mirando atrás. Ponemos nuestros ojos en Cristo. Seguimos adelante. Uno de las tentaciones, uno de los ataques del enemigo es recordarnos de todo nuestro pecado del pasado y usa eso para acusarnos y decir, has sido tan infiel en el pasado, mira todos los problemas en tu vida, ahora todo tu pecado, no puedes seguir a Cristo, no eres digno, no lo puedes. Cristo está diciendo, mírame en la cruz, murió por tus pecados, arrepiéntate, cree que murió por tus pecados y ya, son olvidados, son perdonados. Sígame desde hoy y adelante. Olvida lo que está atrás. ¿Qué tenemos que hacer para seguir adelante? Aplicación 3. Para crecer en semejanza de Cristo. La meta de ser más como Cristo, ser buenos adoradores, por el poder del Espíritu, no por nuestro poder, el motor del Espíritu en nosotros, nos disciplinaremos a nosotros mismos y nuestras familias en estas 3 áreas. Leer la palabra cada día. Estar en la Biblia cada día. Si lo sentimos o no, lo hacemos. Segundo, que oramos cada día y con más frecuencia. Oramos sin cesar y vamos a hablar qué significa eso en las semanas que siguen. Y que servimos, que usamos nuestros dones espirituales para servir a otras personas en el evangelismo. Tal vez llamando a una persona para animarles, orando por diferentes personas, buscando cómo usar nuestro tiempo para no enfocar solamente en nosotros, pero en otros, y a gran bendición en sirviéndole. Y cuando por la gracia de Dios hacemos estas disciplinas espirituales, cuando nos disciplina como un atlético, los músculos de nuestra fe van a crecer y nuestra fidelidad y habilidad de servir bien a nuestro Señor va a crecer. Disciplinamos para la piedad. Oramos. Nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, gracias primeramente por tu muerte por nosotros para comprar nuestro perdón. Gracias, oh Señor, también por tu Espíritu Santo, quien nos motiva, quien nos mueve para seguir adelante. Y gracias, oh Señor, por esas disciplinas espirituales, estos medios de gracia que has dado a nosotros, tu palabra, la oración, tu Espíritu para servir a otros. Gracias por esas cosas, oh Señor, para que podamos madurar y crecer.
Arrepentimos, oh Señor, corporalmente por no siendo fiel, pero al mismo tiempo te damos gracias que tenemos este privilegio, este nuevo día para seguirte. Ayúdanos, oh Señor, de olvidar lo que está atrás y poner nuestros ojos en ti, nuestra meta, nuestro Dios vivo, nuestro Salvador. Es en tu nombre que oramos. Amén. Por favor, nos ponemos de pie y antes de comer del pan y la copa, queremos cantar La Cruz Excelsa aquí en el boletín.